Un saludo, gracias por estar en tu zona favorita. Mi nombre es Andrés Barrera y te doy la bienvenida a esta clase donde vamos a estar viendo los beneficios y los riesgos de las criptomonedas. Gracias por estar en este curso de trading con criptomonedas. Si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas. Recuerda, es totalmente gratis. Debajo del video encuentras el botón suscribirse. También puedes apoyarme con un like si es de tu interés este contenido y de esa forma me ayudarás muchísimo para continuar con estos proyectos. Si tienes alguna inquietud, alguna duda, déjamela en la caja de los comentarios. La verdad es que son muchas las razones por qué invertir en las criptomonedas. Primero, sus rendimientos son mejores que los mercados tradicionales. También encontramos detrás de estos proyectos una tecnología innovadora. Pero vamos a ver la trazabilidad que ha tenido el Bitcoin para que nos hagamos un enfoque y una proyección de estos beneficios que vamos a ver a continuación y también el por qué invertir. Pasamos a esta plataforma, es la que vamos a estar utilizando para nuestras clases, es el TradingView. Vamos a hacer una búsqueda del Bitcoin contra el Tether. Recuerden que esto es un stablecoin. A ver, vamos a enfocarnos. Acá vamos a verlos todos por años, lo que es el Bitcoin, cuál ha sido su trazabilidad. Y vamos a verlo en línea, después les explico todo esto. Vamos a restablecer el gráfico. Acá lo que quiero que nos quede bien claro es que, a ver, veamos desde el 2018, estamos viendo este gráfico. Acá vemos cómo han tenido tendencias alcistas, tendencias bajistas, pero lo que quiero que nos enfoquemos es que en el 2020 el precio más o menos estaba entre los $5.000 y los 10.000, por hacernos una idea. Enfoquémonos en estas tendencias alcistas que ha tenido. Veamos. Hasta el día de hoy encontramos que un Bitcoin cuesta $46.270. Entonces, quiero que visualicemos desde el 2020 hasta el día de hoy la tendencia alcista que ha tenido. En este momento podríamos decir que acá podría estar en una sola acumulación, pero lo que quiero que nos enfoquemos es en el crecimiento que ha tenido esta criptomoneda desde el 2020 hasta el día de hoy. Y esto es en tiempo real. Veámoslo en velas japonesas. Más adelante les estaré explicando todo esto. Solo quiero es que veamos esta proyección de mercado. Acá lo tenemos. Que ha tenido también tendencias bajistas, claro, porque es que estos mercados son volátiles, pero no tanto eso, sino que los mercados, ya sean Forex, ya sea también como en instrumentos como el SP500, ya sean en acciones, estos mercados tienen que tener esta trayectoria. Pero acá, ahorita vamos a ver en los beneficios y en los riesgos todo lo que significa este mercado. Así que lo vamos a dejar ahí por el momento. Después vamos a ver esta plataforma. Recuerda, nos vamos a centrar en TradingView como plataforma para todas las explicaciones que les voy a brindar. Acá pasamos a nuestra pizarra. Quiero explicarles primero los beneficios. Vamos a encontrar que soy el único dueño de mi dinero en criptomonedas, porque la verdad acá no habrá ningún intermediario.
Recuerda que esto va de persona a persona. Vemos que tienen una visión global porque son accesibles a nivel mundial por cualquier persona que cuente con dinero fiat para comprarlas. Y luego que las tenga en sus wallets, pueden comprar, enviar, invertir, hacer lo que deseen, ya que existen varias tiendas en línea que reciben estas criptodivisas. También para las personas que ingresan a la Deep Web podrán pagar sin ningún problema. Lo más probable con el auge que tienen estas criptomonedas es que sean el futuro y gobiernen la economía mundial, porque así como hemos visto en este gráfico, las tendencias alcistas que ha tenido es una trayectoria fuerte. Desde el 2020 hasta el día de hoy es un auge impresionante. Vemos también que son descentralizadas. ¿Qué quiere decir? Que no existe quien las regule y por tanto pueden ser operadas 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. Si realizamos una comparativa con los mercados versátiles, pues estos, recordemos que sí tienen horarios y días específicos para su operabilidad. Otra característica a nuestro favor es la transparencia, pues todas las transacciones son registradas en la base de datos que ya vimos en la clase anterior, que es la blockchain. Si no has visto esta clase, en la parte superior derecha te dejo el enlace para que ingreses cuando desees. Y es acá donde se operan mediante un mecanismo que se asegura que al receptor solo le llegue la información que necesite del emisor. Pero también vamos a entender que al ser transparente solo muestra la información de la transacción, más no los nombres del vendedor ni el comprador, porque estos son anónimos. Por eso el anonimato también está en las criptomonedas. Podríamos tomar como un beneficio la volatilidad de las criptomonedas, pero para operar en trading, no como estabilidad del mercado. Pero la verdad no todo es beneficios, porque también encontramos los riesgos. Entre ellos, sobre todo los fraudes. Y es acá donde las personas crean sus propias criptomonedas, pero con el fin de atraer pequeños inversionistas. El problema radica es que no conocemos esos proyectos, no tenemos ningún tipo de fiabilidad de esos proyectos y por eso es que yo les dije en la primera clase, es mejor documentarnos para ver en qué proyectos vamos a realizar nuestras inversiones y de esa forma asegurarnos de que estamos en un proyecto fiable, totalmente seguro y con una buena capitalización. Eso es lo más importante de todo. Otros riesgos son la falta de regulación, aunque se están tratando de implementar leyes, sobre todo para tener un control sobre el pago de impuestos. Pero hasta el momento no existen estas leyes para regular el comercio cripto. Pero ustedes dirán, Andrés, luego no nos dices que es un beneficio. Entonces, ¿por qué la colocas como riesgo? La respuesta es que por falta de regulación, si nos roban esas criptomonedas, no tendremos a quién reclamarle. También si caemos en estos proyectos de estafas, dime, ¿a quién le vas a reclamar? No tenemos esa posibilidad. Por la oferta y la demanda hay otro riesgo que es la aceptación, porque aún hay dudas sobre el valor a largo plazo y no hay una estabilidad en los precios. Por eso este mercado se basa en la confiabilidad y nuestra formación académica como la que estamos llevando, aunque estas clases, que quede muy pero muy claro, no son un consejo de inversión, solo son clases educativas. La volatilidad también se puede tomar como un riesgo, aunque lo vemos como un beneficio, pero asimismo como ganamos cuando hay un alza del precio, pero si el precio cae, pues también podríamos perder muchísimo dinero. Esto ya depende de lo dispuesto que estés a invertir. Se trata de que aprovechemos los beneficios, pero siempre vamos a tener un plan para minimizar los riesgos. Y así vamos a hacer un trading de una forma responsable. Gracias por estar en esta clase, esto ha sido todo, así que te espero en la próxima. Si no te has suscrito al canal, recuerda, debajo del video encuentras el botón suscribirse, es totalmente gratis, apóyame con un like, que tengas un excelente día. Gracias.